Compartir pantalla. A ver, por favor, me confirman cuando ya tengan mi pantalla compartida. Ya tienen. Chicos, ¿ya tienen acceso a mi pantalla? No, señor. No, 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 señor, no, todavía no, no. señor, no se ve. No sé qué. Nuevamente. ¿Nada todavía? Sí, ya ahora sí. Listo, ahora Ya, sí, ahora sí. negro. Ok. Bueno, habíamos dicho que en este curso vamos a iniciar con el análisis matricial, ¿cierto? Análisis matricial de estructuras. Este análisis, digamos, de acuerdo a la evolución de los métodos de análisis estructural, es como lo más reciente, digámoslo así, donde entre sus facilidades me permite hacer una rápida y, digo yo, ágil programación, tanto así que es la metodología empleada para el desarrollo de software de análisis estructural, como el caso de el programa que hemos venido manejando, que es SAP 2000, ¿sí? Aunque esa misma metodología aplica para cualquier otro software que ustedes tengan o estén utilizando, ¿sí? Desde que lo sepan manejar, aquí ya lo que vamos a mirar es qué es lo que va a pasar con el análisis matricial, qué es lo que esa caja negra que tenemos allá que se llama software, llámese el que se llame, va a estar implementando dentro de su algoritmo, ¿sí? Bueno, pues para eso, entonces voy a ir un poco más atrás. Si estoy grabando, no estoy grabando. Si estoy grabando. Para eso voy a ir un poco más atrás y voy a remitirme a un experimento que ustedes hicieron en el colegio. Ustedes me dirán, o en clases de física de primeros semestres, ustedes me dirán si es cierto o no es cierto. ¿Mm? ¿Cuál era? ¿Ustedes se acuerdan del dinamómetro? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Más o menos, profe. ¿Qué No, recuerdas profe. del dinamómetro? ¿Qué era? No, que medía fuerzas, ingeniero. Bueno, a mí me tocó hacerlo en el colegio, en física de universidad no me tocó hacerlo, pero sí tuve algunos compañeros que lo hicieron y era básicamente, aquí les digo yo una tabla, piensen acá que hay una tabla, ¿sí? O así lo hizo yo, me ayudó mi papá a hacerlo, y en esa tabla yo fijo un resorte en la parte superior y en la parte inferior le ubiqué un gancho. ¿Cuál era la idea? Que yo le colgara diferentes pesos a ese resorte y midiera los desplazamientos. Sí, ya algo así, más o menos. Sí, señor. Sí, Pues es que se señor. usa para lo de la ley de Hooke, ¿no? Sí, ahora sí. Sí. Exactamente, eso fue lo que se empleó para desarrollar la ley de Hooke en el caso unidimensional. Entonces, pues yo tenía mi resorte, hice una escala de medición, le pongo un peso, se me desplaza 3, 4, 5, 20 centímetros, lo que fuera. Entonces, para cada carga que yo le ponía, medía el desplazamiento y trazaba por acá un punto. Incrementaba la carga y encontraba que el desplazamiento se incrementaba. Volvía a incrementar la carga y el desplazamiento se incrementaba. O reducía la carga y el desplazamiento se me reducía de forma lineal.
¿cierto? Entonces aquí la curvita roja, que yo marqué como 1, esa curvita roja fue lo que desarrolló Robert Hooke hace algunos años ya, ¿sí? Donde dijo, oiga, las fuerzas, o más bien, los desplazamientos son proporcionales a las fuerzas que le apliquemos, ¿sí? Listo, hasta ahí vamos bien. Posteriormente, como parte del laboratorio, pues yo llegué con mi dinamómetro allá al colegio y mis amigos tenían otros dinamómetros. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a compartir los pesos. Yo le dije, bueno, aquí yo tengo un peso de, no sé, 3 kilos y para mi máquina que tengo, para mi aparato, mi estructura, se me está desplazando 5 centímetros. Póngalo usted en su dinamómetro y dígame cuánto se le desplaza. No, resulta que a él, voy a decir que es esta medida, la amarilla, a mí se me desplazó 5 y a él se le desplazó 8. Oiga, ¿sí? Y llegó otro amigo ahí a la charla y yo le dije, oiga, péseme esto a ver cuánto se le desplaza a usted allá. Y no se le desplazó ni 5 ni 8, sino se le desplazó por acá 3. Mm, Entonces ahí nos dimos cuenta pues que existe, que si bien es cierto que si yo tomo varias medidas con el mismo equipo, pues me funciona esta relación, ¿cierto? Lineal. Si yo cambio mi estructura, para este caso el resorte, entonces el grado de deformación que voy a medir puede ser diferente, ¿sí? Puedo tener unas mayores deformaciones, como es esta línea azul, que está un poco más tendida, o puedo tener unas menores deformaciones, como esta línea verde, que está más parada, ¿sí? Entonces, pues ahí ya empezamos a sacar conclusiones de un concepto como tal que se llama la rigidez del resorte, ¿sí? Entonces, que si un resorte es más rígido, ¿qué pasa? ¿Obtengo mayores o menores deformaciones? Menores. Menores. Menores deformaciones, exactamente. Este será entonces el caso 3, mi resorte más rígido. Este caso 1, el que yo tengo, el que hice inicialmente, y el caso 2, un resorte menos rígido, ¿sí? Pues lo estoy comparando ambos con respecto a mi unidad de prueba que fue la 1. Entonces, pues ya conociendo eso y partiendo de esa noción básica del colegio, dijimos que si yo tengo una carga, pues dijimos, este es el caso unidimensional. Si aplico una carga, voy a tener un desplazamiento en ese sentido de aplicación de la carga, ¿sí? Caso unidimensional. Entonces, ¿qué pasó con la presentación? Entonces, pues esto fue eh, la ecuación que se generó. Oiga, mis desplazamientos son proporcionales a la fuerza en razón de esta constante de proporcionalidad que se conoce como la rigidez del resorte. Y como nosotros ya vamos a salirnos un poco de ese espacio limitado unidimensional, vamos a empezar a hablar del espacio tridimensional, que es donde vamos a tener nuestras estructuras, ¿sí? Entonces, si yo inicialmente aplicaba una fuerza, aquí se puede suponer en mi dinamómetro una fuerza vertical, ¿cierto? Pues en dirección de la gravedad, pues voy a tener desplazamientos verticales. Pero ahora, si a un edificio yo le aplico una fuerza horizontal, pues muy seguramente, aquí voy a ponerla como X, voy a tener unos desplazamientos en ese sentido. Si le aplico otra fuerza horizontal, fuerza Y, pero en sentido perpendicular, pues voy a tener unos desplazamientos en ese sentido. Lo mismo pasa con las fuerzas Z y que adicionalmente estas fuerzas que yo estaba hablando acá, pues también puedo plantearlas como momentos. Cuando yo aplico fuerzas lineales, obtengo unas deformaciones lineales, mientras que cuando aplico unos momentos, obtengo giros. Entonces, ¿qué pasa? Que este caso unidimensional lo voy a ampliar al caso espacial, donde esta fuerza ahora va a ser un vector de fuerzas, ¿cierto? Este desplazamiento que tenía ahora va a ser un vector de desplazamientos y la rigidez de mi resorte, que era mi estructura base, ahora va a ser una matriz
de rigidez, ¿sí? Por eso estamos hablando de método matricial. Y pues si ya esto lo vamos a plantear en un edificio, ¿sí? Los términos, o más bien los componentes de esta matriz, asumiéndolo como está acá, que mientras que aquí era el resorte, aquí en una edificación, ¿sí? En una estructura en general, en una edificación, esa rigidez va a estar gobernada por, entre otras cosas, E y J, perdón, E y G. ¿Saben qué es E y qué es G? Módulo de Módulo elasticidad. de Módulo de elasticidad, elasticidad. módulo de corte. Módulo de elasticidad, la E, Módulo. sí, y la G, Módulo de corte. módulo de corte. ¿Para todos es claro el módulo de corte? Silencio incómodo. No, no, señor. No, señor ingeniero. Bueno, ¿para todos es claro el módulo de elasticidad? Sí, sí, señor. Ese Sí, Eso sí señor. sé. ¿Qué es este Sí. módulo de elasticidad? Pues es el del material, ¿no? Como el que trabajamos, digamos, en método de Cross. Pero ¿cómo se obtiene? Es la La, zona elástica del material, ¿no? Ok. Después de Entonces ser sometido a esfuerzos. pensemos que esta curva, o sea, que esa gráfica de la izquierda ya no va a ser una curva de fuerza de desplazamiento, sino de esfuerzo de formación, ¿sí? Bueno, de un material cualquiera. Aquí no estoy diciendo concreto, no estoy diciendo acero, de un material cualquiera, ¿sí? Yo tengo una relación lineal en un tramo en esa curva de esfuerzo de formación, que se conoce como este módulo de elasticidad, ¿sí? La relación lineal de comportamiento del material. El módulo de corte, de igual forma, es una relación de proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, pero ahora no voy a tener un esfuerzo axial, sino voy a tener un esfuerzo cortante y una deformación, no es una deformación longitudinal, es una deformación angular, ¿sí? Entonces, ambos parámetros son son propiedades del material. ¿De acuerdo? Ya creo que ustedes en materiales han visto que el módulo de corte tiene una relación con el módulo de elasticidad en función de un coeficiente de Poisson, ¿cierto? ¿O no es cierto? Ya vieron materiales, ¿sí? Sí, sí, señor. Sí, señor. Ok. Listo, entonces yo puedo expresar esa G, ese módulo de corte, en función de una relación de Poisson, ¿cierto? Que me relaciona deformaciones axiales con deformaciones transversales y el módulo de elasticidad. Entonces, me interesa que aquí ustedes digan, listo, mi matriz de rigidez por un lado depende del material. Si el material es más rígido, o haciéndolo un poco más mm, aterrizado en números, generalmente en una estructura en acero, bueno, más bien, el acero, el módulo de elasticidad del acero es del orden de 200.000 megapascales. El módulo de elasticidad del concreto es del orden de 20.000 megapascales, ¿sí? Para hacer una medida así, una relación de 1 a 10, un poquito más, pero bueno, tener una relación de 1 a 10. Si tengo una estructura con la misma configuración geométrica, ¿sí? Exactamente la misma configuración geométrica, imagínense un edificio de 3 pisos, ahora duplíquenlo, pero uno va a ser de acero y el otro va a ser de concreto. ¿Cuál estructura va a ser más rígida? ¿La de acero o la de concreto? La de concreto. ¿Por qué? ¿O la de acero? ¿Por qué? La de concreto porque permite menos Lección. deformaciones. Esa.
Pues totalmente lo contrario. Si estoy diciendo que el acero tiene un módulo de elasticidad de 200.000, ¿sí? O sea, quiere decir que esta relación va a estar más parada, ¿sí? 1 a 200.000. Mientras que la de concreto tiene una relación de 1 a 20.000. Entonces, el acero va a ser un elemento más rígido. Entonces, si estoy hablando de dos estructuras exactamente iguales, ¿cierto? De las mismas secciones y todo exactamente igual, pues el acero es un material mucho más rígido que el concreto. Por eso les digo que el orden de 10 veces. En este orden de ideas, pues como el acero es un material más rígido, ¿sí? Por eso es que las secciones son huecas. Se están tratando de optimizar. Por eso es que yo hago perfiles con platinas, ¿sí? Para tratar de optimizar. ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto que es más resistente, pues también pesa más. Entonces, pues ahí me toca empezar a mirar toda esa relación de pesos para comportamiento estructural y demás. Entonces, ojo con eso. El acero, pues, es material más rígido que el concreto. Aparte, pues, que si vamos a evaluar resistencias, pues la resistencia del acero, un acero estructural para edificaciones puede ser del orden de 200 megapascales, 250 megapascales, 350 megapascales, ¿sí? Mientras que un concreto típico estamos hablando de 21 o 28 megapascales, 35 megapascales. Entonces también hay una capacidad muy diferente entre esos materiales. Y pues a su vez que el comportamiento de un acero, ya saben que presenta una condición de comportamiento dúctil, mientras que el concreto presenta un comportamiento frágil. Todo eso nos toca evaluarlo. Aquí yo estoy hablando en general de los materiales. Y pensemos que en una edificación yo puedo tener elementos de acero y elementos en concreto, ¿sí? Entonces, estos módulos también entran allí a hacer su aporte. Desde cada elemento que tengamos, lo iremos viendo. Bueno, y adicionalmente, también esta matriz de rigidez o esta capacidad de deformaciones de una estructura depende de la sección que tenga, ¿sí? Y obviamente, bueno, todos esos tres parámetros son parámetros geométricos. La base de la sección, la altura de la sección, la longitud de la sección, ¿cierto? Del elemento como tal. Entonces, eso me implica cierta eh, posibilidad mayor o menor de desplazamientos. Pues esta J la conocen, ¿verdad? ¿Sí la conocen? No como letra, sino como parámetro mecánico. Mm, La inercia. La inercia rotacional, el momento polar de inercia, ¿sí? Entonces, veamos que como nosotros estamos diciendo que tenemos giros, van a ser unos giros inducidos por unos momentos flectores o por unos momentos torsores. Entonces aquí, pues no incluye la inercia, pero digamos que esta J también ya está implícita dentro de este B por H, porque son los parámetros que me permiten deducir esta capacidad. Así como la inercia. ¿Cómo calculo la inercia de una sección rectangular? ¿Sí lo recuerdan? ¿No era base del cuadrado ingeniero por H sobre 12? H cúbico. Eso. Base, altura cubo sobre 12. Para una sección rectangular con respecto a su centroide, ¿no? Pero Si es con llena. respecto Sí, a señor. otro eje, pues ya tengo otras formulaciones. O tengo el teorema de ejes paralelos para poder hacer esos transportes. Listo. Como por recordar un poco de la estática. Bueno, entonces, esta sección, ahora pensemos nuevamente en la misma estructura, ¿sí? Dejémosle el mismo material, dupliquémosla y en una sección tengamos unas columnas de 30 por 30 y en la otra estructura, pensemos que tengo columnas de 1 metro por 1 metro.
aplico unas fuerzas laterales, ¿cuál se me va a deformar más? Qué pena, ¿soy solo yo o continúo viendo la diapositiva del método de análisis matricial? Es la Sí, misma, ahí todavía sigue. es la misma. Estoy hablando de esta matriz, de los términos de esa matriz. ¿Cómo era Entonces, la pre- reitero, tengo dos estructuras que son gemelas en material, en dimensiones y demás, ¿sí? Entonces ahora, mientras que ahorita hice un cambio de material, ahora voy a mantener los mismos materiales, el que ustedes consideren, ¿sí? Pero en una columna voy a dejar, sí, en un modelo, voy a tener unas columnas de 30 por 30, mientras que en otro voy a tener columnas de 1 metro por 1 metro. La pregunta es, si le aplico la misma fuerza horizontal, la fuerza lateral, empujo la estructura lateralmente, ¿cuál se me va a deformar más? ¿La que tiene columnas de 30 por 30 o la que tiene columnas de 1 metro por 1 metro? Entre menor sean las dimensiones, más deformación sufriría. Exactamente. Entonces, por eso es que estamos diciendo que la rigidez de la estructura depende de la sección transversal. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver. Más adelante lo evaluaremos dentro del capítulo de control de deformaciones. Y por otro lado, pues vuelvo a hacer el caso de que tengo dos estructuras gemelas, idénticas, pero en una tengo alturas de entrepiso, pensemos que sea un edificio de 3 pisos, la altura sea de 2 metros y en el otro edificio la altura de entrepiso sea de 4 metros. Les aplico la misma carga lateral a las dos estructuras, las empujo. ¿Cuál se me va a deformar más? La de 4 metros. La de 4 metros, ¿cierto? Sí, es evidente para todos. Si hay alguien que no esté de acuerdo, por favor. No digo alzar la mano porque aquí no veo que si alzan o no alzan la mano, sino pues siéntanse en la libertad de intervenir. La de 4 metros se va a deformar más, ¿sí? Entonces, es por eso, creo que fue Luis Miguel que nos dijo ahorita, eso fue lo que nosotros que hicimos por allá en Cross. ¿Y qué era? Pues hablamos de un concepto que se llamaba rigidez. ¿Cómo era esa rigidez que calculábamos antes en Cross? Era la suma de los factores, estos K, No, ese es el factor de distribución. sobre, exacto, los factores de distribución de cada fuerza sobre Pero, o sea, el que ya va muy actúa adelante, sobre el elemento. ya va muy adelante. Yo estoy yéndome un poquito más atrás. Estoy preguntando por la rigidez. Listo. O sea, la K. ¿Cómo calculaba esa K, esa rigidez? E por I sobre L. El E por I sobre L. Entonces dijimos que esa rigidez, vean lo que ya es de forma más explícita. La rigidez se incrementa, dijimos en Cross, se incremente la rigidez del material o la I, ¿cierto? Que es entre se incremente la capacidad de la sección y se reduce conforme se incremente la longitud de los elementos, ¿sí? Allá, pues para el caso aislado de flexión, o sea, algo aquí como que yo tengo flexión, ¿cierto? Con respecto al eje Y. Ahora, pues como ya vamos a empezar a hablar de casos planos, un poco a extrapolar, ¿cierto? De hablar caso espacial, pues aquí ya tengo la configuración completa, donde voy a tener elementos de área, ¿cierto? Cargas axiales, bueno, fuerzas axiales, fuerzas cortantes, momentos flectores, momentos torsores, que me inducen unas posibilidades de desplazamiento en cada nudo en función de la matriz de rigidez. Entonces aquí yo voy a tener matriz de rigidez para toda la estructura. ¿Está claro el concepto hasta dónde vamos? Voy a expresar mis fuerzas como un vector de fuerzas, voy a obtener un vector de deformaciones y ahora mi inquietud con lo que vamos a empezar es, oiga, ¿cuál es esta dichosa matriz de rigidez? Que ya me está dando como curiosidad. ¿Cómo planteo yo la matriz de rigidez de una estructura? ¿Sí? Entonces, pues, aquí yo les planteo, no sé si le toman una pantalla, este es el procedimiento general de
cómo es que se desarrolla el método matricial o cómo es que generalmente yo desarrollo el método matricial, porque también puede depender de cada autor, eventualmente docentes que le enseñan de una forma diferente en ciertos aspectos, pero pues, la respuesta debe ser la misma, ¿sí? Primero organizo la topología de los elementos. La topología creo que ya conocemos ese concepto. Si alguien no conoce el concepto, pues por favor me lo hace saber. Aparte, pues, un segundo punto es, tengo que formar matrices de rigidez, ya lo hemos hablado, y vectores de carga, también ya dijimos cuáles eran, locales en todos los elementos. Entonces aquí en la topología yo tengo que identificar nudos, tengo que identificar elementos y a cada uno de esos elementos le voy a asociar una matriz de rigidez y un vector de cargas. ¿Mm? Aquí es muy importante diferenciar nudos de elementos, porque puede que tenga cargas en nudos o tenga cargas en elementos y no sea lo mismo. Transportar matrices de rigidez y vectores de carga de sistema local a sistema global. Cada elemento va a tener un sistema local que puede o no coincidir con el sistema global de la matriz, de la estructura. Ya vamos a ver cómo se interpreta eso. Posteriormente, hago un ensamble de matrices de rigidez en sistema global, donde yo, digamos, superponga o, si me permiten el término, lo digo entre comillas, sumo las rigideces de todos los elementos, pero van a ver que no es una suma cualquiera, sino una suma con unas condiciones particulares, ¿sí? Por eso no digo suma, sino digo ensamble, para conocer cuál es la rigidez total de la estructura en función de la rigidez parcial de cada elemento, cómo cada uno de esos elementos aporta en la rigidez global del sistema. Y hago la inclusión del vector de cargas nodales, cargas en los nodos. Posteriormente, pues, reducción del sistema, de acuerdo con las condiciones de apoyo. Acá puedo decir, en este sistema, fuerza igual acá, una rigidez por un vector de desplazamientos. ¿Yo qué conozco y qué desconozco? ¿Será que conocería mi matriz de rigidez? ¿Será que conozco mi vector de desplazamientos? ¿Será que conozco mi vector de fuerzas? ¿Conozco todo, desconozco todo o hay algo que desconozca de allí? La fuerza la debe conocer. ¿Por qué? La fuerza la debo conocer, ¿por qué? Pues es de ahí donde uno diseña, ¿no? Dependiendo de... Uy, pero ya estamos muy adelante. No hemos terminado de analizar y ya están en diseño. Antes no sé. No, pero bienvenido sea. Por qué se hace por qué se dice que con esas fuerzas se diseña? Pues porque uno sabe que se van a aplicar pues X cargas, ¿no? Bueno, entonces, más que decir que con esas fuerzas se diseña, porque yo no diseño con fuerzas externas, sino diseño con las acciones internas de los elementos, ¿cierto? Esta es una condición del ejercicio, de los ejercicios. Yo sé que tengo una estructura, sea la que sea, viga, columna, pórtico, edificio 3D, no sé, sea la que sea, y sobre esta estructura voy a tener una condición externa de fuerzas. Son estas, las conozco, ¿sí? Matriz de rigidez y desplazamiento, ¿los conozco? La rigidez, sí. La rigidez sí la conozco, ¿cierto? Bueno, explícitamente no la tengo, pero sí conozco los términos que están involucrados en ella, entonces yo la podría calcular, que es lo que nos vamos a encargar ahorita, ¿sí? Conozco los materiales, conozco las dimensiones de los elementos, su geometría completa, su longitud, entonces yo podría armar esta matriz de rigidez. Y estos desplazamientos son los que yo desconocería, ¿cierto? Entonces, pues, por eso estamos hablando acá que la reducción del sistema
se da de acuerdo con las condiciones de apoyo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en las condiciones de apoyo? Que allí yo tengo unos desplazamientos que sí conozco. Entonces no tengo que calcularlos. Si yo tengo un apoyo, tengo un empotramiento, yo sé que mi empotramiento, los desplazamientos van a ser cero, los giros van a ser cero, entonces pues este vector, pues ya lo conozco. ¿Sí? Algunos de los términos ya los conocería. No tengo que entonces que calcularlos. Me preocupo por los que sí tendré que calcular. ¿De acuerdo? Por eso lo hago una reducción. Digo condiciones de borde asociándolo a los apoyos. La solución del sistema, dijimos, entonces calculamos los desplazamientos desconocidos y después vamos de a convertir esos desplazamientos del sistema global, que fue como lo solucionamos, a sistema local de cada elemento. Con eso, con esos desplazamientos en cada elemento, pues yo ya puedo completar mi sistema secundario, que son las acciones internas en los elementos. Entonces veamos que nosotros empezamos a trabajar desde el lado básico de la estructura, que es cada elemento, ¿cierto? Le asocio una matriz de rigidez, un vector de cargas de cada elemento. Después, todo eso lo transformo en unas coordenadas globales. ¿Para qué? Para mirar cómo es el comportamiento global de la estructura, ¿sí? Y después me devuelvo a decir ese comportamiento global de la estructura, cómo me afecta cada elemento para obtener unas acciones internas, axiales, cortantes, momentos, torsores. ¿De acuerdo? Entonces, este es en general el procedimiento que vamos a aplicar todo el tiempo que hablemos de análisis matricial. En algunos ejercicios vamos a tener más o vamos a tener menos pasos de estos, pero digamos que este es el procedimiento general. Ahorita de pronto parece un poco así como, no sé, terrible de plantear, pero ya yo creo que para la próxima clase ya seguramente lo van a saber de memoria porque en el momento que empecemos a hacer las prácticas ya nos vamos a dar cuenta cómo es que se opera con este sistema de método matricial. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿No? ¿Vamos bien? No, señor. Ok. Bueno, entonces ya nos tocó manos a la obra. Nos toca empezar con el método matricial y particularmente vamos a iniciar con el elemento más básico, que es el elemento axial. Aquí estoy presentándoles un elemento, ¿sí? Solo un elemento aislado, el cual tiene su topología en particular. O sea, es un elemento, una barra, ¿cierto? De longitud L, no le incluye aquí la longitud, pero tiene longitud L, ¿cierto? Algo genérico. Tiene un material E, una propiedad de material, y una sección de B por H. Como es una barra, aquí de momento estamos analizando un elemento nomás, un elemento, cada elemento va a tener dos nodos topológicamente. Aquí, pues, de forma genérica, vamos a decir que el nudo de la izquierda es el nudo I y el nudo de la derecha es el nudo J. ¿Sí? Entonces, si vamos a decir que solamente va a estar sometido a carga axial, el primer caso que tengamos, entonces yo digo que a este nudo I yo le puedo aplicar una carga axial de magnitud P sub I, ¿cierto? Una carga aplicada en el nudo I, y obviamente voy a obtener un desplazamiento U sub I. Pero ojo, cuando yo aplique esa carga en ese nudo I, también voy a obtener un desplazamiento U sub J. ¿Mayor o menor? Sí. Que si va a ser igual U sub I a U sub J, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que son iguales? ¿O será que no son iguales? ¿O todo lo contrario? Depende del material de la barra. ¿Por qué? Pues si este tiende a comprimirse o a mantener su forma original. A ver,
hagamos un ejercicio. Virtualmente, piensen que tienen una varilla, ¿cierto? No sé, vienen al techo y la conectan allá al techo. Una varilla de 1 pulgada. Mentiras, hagámosla más pequeñita, de 3/8 de pulgada, ¿sí? Una barra recta, 1,5 metros, 3/8 de pulgada, y la ponen en el techo, queda anclada al techo. Y resulta que en el extremo de esa barra ustedes se cuelgan. Piensen que ustedes pesan, no sé, 1 tonelada, y se cuelgan, ¿sí? O sea, es como si estuviéramos viendo esta barra ahora de forma vertical. Y le voy a aplicar, y estoy fijando la de acá, ¿sí? Ahora, o bueno, la fijo aquí a la izquierda y le aplico una carga aquí a la derecha, en el nudo J. ¿Será que se me desplaza lo mismo el nudo I que el nudo J? No, Inge. No, señor. No necesariamente. ¿Por qué? Puede haber una deformación de la barra, ¿no? Exactamente. Va a haber una deformación de la barra. Aquí está fijo, aquí se me va a deformar algo en función de qué? De la rigidez misma que me permita esa deformación de la barra. Entonces, vuelvo al planteamiento. Si yo le aplico aquí una carga I, una carga P en el nudo I, aquí puede ser compresión o tensión, ¿cierto? Desde que sea axial, pues voy a tener un desplazamiento I y un desplazamiento J. Y de igual forma, si aplico una carga en J, voy a tener un desplazamiento en J, obviamente, pero también va a tener una incidencia en el nudo I. Entonces aquí yo lo que voy a decir es, echando mano de la mecánica de materiales que ustedes ya se conocen así de memoria, ¿sí? Ustedes dicen que ese desplazamiento inducido por una carga axial va a ser de P por L sobre E por A, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Se la recuerdan? Sí, sí, Ustedes señor. les he escuchado que la ecuación de la pelea, que no sé qué, pero pues uno a esta altura diciendo eso como que no queda tan ingeniero, ¿sí o no? Ustedes ya oliendo a título y diciendo eso, pues queda uno como, no sé, como mal. Pero bueno, ustedes pueden decir que la ecuación de obtención de deformaciones para cargas axiales. Oigan, ¿y qué pasa si aquí en esta ecuación que tenemos ahí, este U, este P por L sobre EA, hago a un lado la P, ¿cierto? A un lado me queda la P, o más bien, voy a despejar la P. ¿Cómo me queda si despejo la P en esa ecuación? U por E por A sobre L. U por E por A sobre L. Oiga, ¿y esa expresión no se les parece como a esto? Si a un lado dejo la P y a otro lado dejo la U, que sería la deformación, los otros términos que me quedan, ¿qué es? Rigidez. La rigidez, pero sería en este caso la rigidez axial, ¿sí? Entonces, pues aquí estamos diciendo, si aplico una carga en el nudo I, pues tengo una rigidez, como ustedes me la plantearon, E por A sobre L, algo que me afecta en el nudo 1, menos lo que me afecta en el nudo 2, ¿cierto? Aquí lo que estoy calculando es como una diferencia de rigideces. Bueno, no de rigideces, de deformaciones, ¿sí? Lo que se me deforma en el nudo 1 o el nudo I, menos lo que se me forma en el nudo J, ¿sí? En función de la rigidez misma del material. Y en J, ¿cierto? Aquí la planteé para ahí. En J dijimos que si aplico una carga, pues voy a tener una incidencia en el nudo I y en el nudo J también. Entonces, si yo tengo estas dos expresiones donde posibilito la aplicación de cargas en el nudo I y posibilito la aplicación de cargas en el nudo J, sabiendo que puedo obtener deformaciones tanto en el nudo I como en el nudo J, ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no?
Aquí lo planteo de forma algebraica, pero ya reorganizándolo, ¿cierto? Tengo un vector de fuerzas que va a ser P y PJ, un vector de deformaciones que va a ser esta deformación en el nudo I, deformación en el nudo J que están acá, y los términos al interior, pues va a ser EA sobre L menos EA sobre L menos EA sobre L y EA sobre L. Creo que los que estudiaron el semestre pasado en análisis 1 conmigo ya tienen clara cómo se hace esta transformación de sistema algebraico a sistema matricial, ¿o no? O bueno, para todos es claro cómo yo paso de este sistema algebraico a este sistema matricial. Sí, sí, señor. ¿Sí? ¿Para todos? Ya saben que el que calla otorga y, o si no, listo. Digo, a veces ese silencio lo asumo como que, ay, ¿para qué pregunta eso si es obvio que ya lo conocemos? Entonces, pues yo lo doy por hecho y paso. Siéntanse siempre en la libertad de preguntar, siempre. Mejor colorado que descolorido, ya lo saben. Recuerden cómo se opera esa matriz por este vector. El primer vector que tengo acá, ¿cierto? O más bien esa primera ecuación yo la puedo decir como P sub I igual E por A sobre L por U sub I, que sería este término, menos que está acá, EA sobre L por U sub J, que es el que está acá, ¿sí? Ahí tengo mi primera ecuación, operando este primer vector, digámoslo así. Y el segundo, pues, de la misma forma, PJ igual a menos EA sobre L por U sub I, que sería esto, más EA sobre L por U sub J, que será este otro término. Entonces, aquí lo que hice fue reorganizar, reescribir de forma matricial, porque estamos viendo método de análisis matricial, ¿cierto? Cómo, cuál es mi vector de fuerzas, cuál es mi matriz de rigidez de un elemento sometido a carga axial, que ustedes ya la veían implícita, ¿cierto? Con esta ecuación de la mecánica de materiales, y cuál es mi vector de deformaciones. Esta ecuación, o más bien esta matriz, yo la puedo expresar aquí, pues factorizando como EA sobre L, factor de 1 menos 1 menos 1, 1, ¿sí? Fue lo que hice acá. Pero es una matriz que está dada en coordenadas locales de cada elemento, de mi elemento. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ingeniero. No, señor. ¿Sencillo? No, ingeniero. Hasta ahí Acá bien. porque necesitamos definir cómo es una matriz de rigidez, ¿sí? ¿De dónde sale? O les pude haber dicho desde el comienzo, oigan, mi matriz de rigidez es EA sobre L factor de 1 menos 1, 1, listo, operen. Bueno, sí, pero pues, entonces, ¿dónde está la ciencia? ¿De dónde es que sale ese 1 menos 1, 1? Ah, bueno, es de acá. De que yo tengo una fuerza, cuando yo aplico la fuerza aquí en el nudo I, pues va a influir en mi nudo I, obviamente, pero también va a tener una repercusión en mi nudo J. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengamos presente. De dónde es que sale y ya pues la operación ya se vuelve algo más mecánico. Y la idea entonces es que desarrollemos este ejercicio poniendo en práctica el método matricial. Son tres elementos coaxiales entre sí, ¿sí? El primer elemento va a medir 2 metros, el segundo y el tercer elemento miden 4 metros cada uno. El primer elemento tiene un área de 4 centímetros cuadrados, el elemento 2, 2 centímetros cuadrados y el elemento 3, 1 centímetro cuadrado. Profe, qué pena, puede repetir las longitudes, es que no se alcanzan a ver. 2, 4, 4. Gracias. 2, 4, 4. Están unidos de alguna forma, ¿sí? Soldadura, bueno, aquí en el momento no nos interesa. Estamos diciendo que no lo puse, que son elementos de acero, ¿sí? Módulo de elasticidad 200.000 megapascales.
Y en el extremo derecho del elemento 3, ¿cierto? Y bueno, en general de toda la estructura que están conformando estos tres elementos, voy a aplicar una carga de 1 tonelada. Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente aquí no estoy manejando ninguna escala, ¿cierto? Pero es para que también lo tengamos presente de, de cómo sería nuestra estructura que estamos planteando. Longitud total, 4, 8 y 2, 10 metros de longitud. ¿Cuántos son 10 metros de longitud? 3 pisos más o menos, un poquito más de 3 pisos para toda la configuración de la estructura. Entonces piensen que si vienen en un tercer piso, cogen una varilla larga, 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 que llegue hasta abajo, hasta la base. Esa va a ser la estructura que vamos a tener. Por otro lado, este elemento 1 tiene una sección de 4 centímetros cuadrados. ¿Será grande? ¿Será pequeño? ¿Yo cómo configuro una sección de 4 centímetros cuadrados? 2 por 2. 2 centímetros por 2 centímetros. Ah, entonces ya cuando hablamos de 2 centímetros, ustedes tienen una regla a la mano y dicen, oiga, 2 centímetros, eso no es nada. ¿Sí? Si fuera un elemento cuadrado. O van a decir, no, pues es una varilla de 5 octavos que tiene 1,90. Ah, no, tiene una varilla ¿de qué? No, no, ninguna nos da exactamente los 4 centímetros cuadrados, ¿sí? Pero podemos hacer el cálculo para obtener un diámetro que me dé 4 centímetros cuadrados de área, ¿sí? Para el caso práctico, una varilla, bueno, no sé si varilla es el nombre técnico, un elemento rectangular de 2 por 2, ¿sí? El siguiente elemento, número 2, de 2 por 1, y el último elemento podemos decir que sea de 1 centímetro por 1 centímetro para que me dé 1 centímetro cuadrado. O sea, una estructura realmente esbelta. Va a tener unas secciones muy pequeñas y la longitud como tal, pues de 10 metros, pues como que ya eso se ve extraño, es como un alambre largo, ¿cierto que sí? Y esa estructura, bajo esa configuración, bajo esa materialización, digámoslo así, si se puede decir, mental, que ustedes están haciendo, esa abstracción que ustedes están haciendo, interpretando, visualizando, le vamos a poner una carga de 10 kilonewtons de 1 tonelada. Algo que pese 1 tonelada. ¿Qué se les ocurre? Un carro. Un carro pequeñito, ¿cierto? Un tipo Spark, tipo, ¿cuál? Como, hay unos como esos taxis, los que les dicen zapaticos, son unos carritos pequeñitos que pueden estar pesando del orden de 1 tonelada, ¿sí? 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Pero pues para hacerlo más gráfico, pensemos que esa estructura que ustedes tienen, que están sacando la mano por la ventana del tercer piso, es el alambre grande, con su rigidez, con su fuerza que tienen, le van a colgar allá un carro en la punta y lo van a cargar. La pregunta es, ¿cuánto se nos va a deformar máximo esa estructura? ¿Alguna idea? ¿Dan un número? ¿Se atreven a dar algún valor? ¿1 metro, 2 metros, 50 centímetros, 20 centímetros, 5 milímetros? No se deforma. Digamos algo y Pues normalmente las deformaciones eran muy pequeñas, ¿no? cuántos muy pequeñas. Muy pequeño no es un número. Nos dan como alrededor de 3 ceros, 4, si no estoy mal. O sea, 10 centímetros sería mucho, 20 centímetros, o milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros, Por ahí más o menos. ¿sí? Pues eso es algo que aquí no sabemos de momento, ¿no? Estamos como a ojo, suponiendo que ese carro lo vamos a colgar de ese alambre grande en 3 metros de longitud, ¿sí? Ya vamos a obtener el valor real de lo que es, ¿sí? Pero es como para que vayamos pensando en cuál va a ser la respuesta de mi estructura. Bueno, entonces me voy a llevar
mi dibujito, ya ustedes se saben de memoria esa matriz de rigidez y voy a desarrollar mi ejercicio de análisis matricial. Si ustedes pueden ir haciéndolo, pues muchísimo mejor, porque vamos todos de una vez generando Pues, las... claro, un momentico, acabamos el Excel entonces, profe. Ok, tranquilos. Igual saben que yo les voy a poner el video, pero me parece importante que si tienen la oportunidad de ir haciéndolo simultáneamente, eh, lo hagan, lo ejecuten. Aquí tampoco me están saliendo las dimensiones. Ya ustedes saben la matriz. Aquí solo como para tener presente el dibujito, ¿cierto? Tengo esta estructura. Vamos a desarrollarla por el método matricial. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos que hacíamos? ¿Cuál era la indicación para empezar a solucionar el método matricial? Ese procedimiento que les puse hace un rato. Organiza las topologías de los elementos. Topología. Bueno, entonces primer paso o paso cero, generalmente yo le pongo paso cero a la topología. Y ustedes que ya conocen de topología, me van a decir acá que tengo tres elementos, ¿cierto? Tengo un elemento, dos elementos, tres elementos. Acá esto, para esta primera parte no lo vamos a necesitar mucho, pero sí voy a definir el origen y destino de cada elemento, ¿sí? Para eso me toca decir que tengo varios nudos. Entonces aquí voy a decir que este es el nudo 1. A ver cómo lo pongo por acá. A ver, a ver, a ver. A ver, insertar. Quiere decir que tengo un nudo 1. Este va a ser mi nudo 1. Aquí a la izquierda. Eh, voy a dejar mi nudo 1. Y voy a poner los otros nudos, también los voy a enumerar. Recuerden que cada elemento está ubicado entre dos nudos. Dejo ahí que los acomodo para que también sepamos nosotros, esto es, mejor dicho, fundamental, saber dónde es que estamos tomando la lectura. Nudo 2, nudo 3 y nudo 4. ¿Sí? Entonces, el elemento 1, ¿de dónde a dónde va? ¿De 1 a 2 o de 2 a 1? ¿O es indiferente? De uno a De dos, 1 ¿no? a 2. De uno a dos. De 1 a 2, digamos aquí, de momento es, es elección, ¿sí? Pero ya vamos a ver que eso sí tiene unas implicaciones importantes. El elemento 2, voy a decir entonces en ese orden de ideas que va de 2 a 3, y el elemento 3 que va de 3 a 4. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir? Cua- ¿Nosotros qué términos necesitamos calcular de la matriz de rigidez? ¿Cuántos términos necesitamos conocer de la matriz de rigidez? A ver,
Yo vi que era la matriz de rigidez, ¿cierto? 5 elementos. ¿Cuáles son los 5 elementos? Módulo de elasticidad, el módulo de corte, la base por altura. Sí, pero digamos ese es un caso general, pero ya el caso particular del elemento axial, necesitamos solo EA sobre L. O sea, necesitamos conocer solo este término, hacer solo un cálculo. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a decir que voy a calcular el E por el A sobre L, ¿cierto? ¿Para eso qué necesito? Pues obviamente conocer E, conocer A, y conocer A y conocer L, ¿cierto? Pero ojo, aquí sí es importante que nosotros siempre manejemos unidades consistentes. Dijimos que E era 200.000 megapascales. O sea, yo puedo decir 200.000 ¿qué pasó? Megapascales que equivalen a Newton por milímetro cuadrado. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Entonces, si decimos que E está en megapascales, Newton milímetro cuadrado, área debería estar en milímetros cuadrados, ¿cierto? Longitud debería estar en milímetros para poder operar y tener unidades consistentes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el material va a ser el mismo para los tres. El área en milímetros cuadrados del elemento 1. $400. 400 del elemento 2. 200. 200 y para el elemento 1 en ese orden de ideas va a ser 100, ¿cierto que sí? Sí, señor. Longitud del elemento 1. 2000. 2000. Elemento 2. 4000. 4000. Y acá, pues el EA sobre L es operarlo. E por A sobre L. ¿Cierto? Me da 40.000, me da 10.000 y me da 5.000. ¿En qué unidades me está dando ese EA sobre L? Recordemos que megapascales son Newton por milímetro cuadrado, ¿cierto? Por milímetro cuadrado del área, pues solo me queda arriba Newton, sobre L me quedaría Newton por metro, por milímetro, perdón. ¿Sí da eso o no es? Sí, señor. Ok. Vean que ese Newton por milímetro, pues para este caso es similar a la rigidez del resorte. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque es que este elemento, cuando está sometido solamente a carga axial, se va a comportar como un resorte. Entonces, por eso tiene una rigidez en función de una unidad de fuerza por una unidad de longitud, como la primera gráfica que trabajamos por allí hace algunos minutos. De acá, pues ven ustedes que toda esta es información. Yo generalmente lo que hago es que lo que es información sujeta a cambios, la pongo en rojo y todo en negro, pues los cálculos, como para saber dónde es que estoy formulando. ¿Mm?
¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Vamos bien, entonces. Dijimos que tenemos una topología y esta topología tenía o comprendía información de la estructura. Elementos, ¿cierto? Los elementos que está tenido me da una información de conectividad, la cantidad de elementos que tengo, la conectividad que hay entre ellos, ¿sí? Y características propias de cada uno de ellos. Y es como organizar un poco la información que tengamos. Bueno, es un comentario, pero al final lo hago con respecto a SAP. Listo. Y ahora, si a todos les está dando lo mismo, pues iríamos bien. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Formar matrices de rigidez y vectores de carga. Pero ojo, de cada elemento. Entonces yo acá voy a escribir juiciosamente, vean, matriz de rigidez y vectores de carga de cada elemento. Ahí está. Si tengo 3 elementos, pues me toca tener 3 matrices de rigidez y 3 vectores de carga. Entonces acá voy a empezar con mi elemento 1. ¿Sí? ¿De qué tamaño es mi matriz de rigidez de ese elemento? Chicos, ¿están por acá? Matriz ¿De 3 qué? por 3 ¿Por qué es de 3 por 3? por la cantidad de los elementos. No, porque miremos que aquí yo tengo definida la matriz de rigidez de un elemento. Es esta, ¿cierto? En general. Un elemento me va a conectar 2 nudos, ¿sí? Que sean o no iguales, bueno, ya lo veremos. Pero cada elemento me va a conectar 2 nudos, el I y el J. Para este caso, mi elemento 1 también va a ser de 2 por 2, pero lo que pasa es que los nudos que va a conectar van a ser U1 y U2. Voy a escribirle por acá. Y U2. Míralo así como bien, bien estilizado. Entonces, esta va a ser mi matriz de rigidez de ese elemento. ¿Y qué eh, va dentro de esa matriz de rigidez? ¿Qué término? De formación, o sea, lo que acabamos de Menos calcular. 1, 1, o bueno, sí, Pues acá yo me voy a traer el término que estoy utilizando, ¿cierto? El EA sobre L, ¿cierto? O puedo ponerlo acá a ver para que lo tengan presente. Este es el EA sobre L, ¿cierto? Del elemento 1 que ya lo calculé, que es 40.000. Entonces, de acuerdo con esta disposición, yo sé que va positivo, negativo, negativo, positivo, ¿sí? De acuerdo con este planteamiento. Entonces, pues vengo acá, digo que es EA sobre L menos EA sobre L menos EA sobre L y EA sobre L. Quedó cargada mi matriz de rigidez del elemento 1. ¿Preguntas? ¿Estamos todos? Sí, sí, señor. ¿Sí? Ok. Y pues dijimos vectores de carga. Ahí tengo mi matriz de rigidez, mi vector de carga del nudo del elemento 1. Entonces dijimos que son va a ser este vector de carga. Cargas en el nudo I y en el nudo J. ¿Sí?
perdón, cargas en el elemento 1, creo que estamos planteando, cargas en el elemento. ¿Yo qué cargas tengo en el elemento 1? Ninguna. Ninguna, pues representa aquí un 0, que bueno, vuelvo a dejar en rojo, porque pues son unos datos que estoy incluyendo manualmente, ¿cierto? Estos pues son cálculos que ya vienen de acá, de una conexión, entonces pues siguen siendo generados automáticamente. Tengo entonces así mi matriz del elemento 1 y mi vector de cargas del elemento 1. Me toca hacer lo mismo para el elemento 2 y para el elemento 3. Si yo tengo una facilidad para la programación acá, ¿cierto? En Excel, pues la idea es que me quede lo más ágil para poder copiar y pegar. Pero es un arma de doble filo porque si me queda algún error en la programación, pues el error se me va a propagar. Entonces, seamos muy cuidadosos. Voy a seguir con mi elemento 2. Entonces, si todo está bien, aquí me traigo la rigidez del elemento 2, véanla. Me quedó cargada mi matriz del elemento 2. Pero ojo, el elemento 2 tiene otras origen-destino, tiene otra conectividad. Entonces aquí va a estar conectándome U2 con U3, ¿cierto? Aquí aparentemente es información irrelevante, pero ya vamos a mirar que eso realmente es lo que me va a indicar cómo es que yo tengo que operar mis matrices. Y U2 y U3. Vectores de carga, mi vector de carga del elemento 2. ¿Qué cargas tengo yo en el elemento 2? Ninguna. Ninguna, entonces me queda otro vector de cargas nulo, ¿sí? Lo podría omitir en este caso, pero pues lo estoy dejando planteado para que conozcamos el procedimiento completo. ¿Vamos todos hasta allí? ¿Vamos bien? ¿Lo están desarrollando paralelamente? Sí, ingeniero. Señor, ¿Les está ahí dando está lo bien. mismo? Ahí vamos bien. Ok. Y ahora el elemento 3, pues lo mismo, si nos está quedando bien programado, que sería lo ideal, pues vean cómo es de rápido copiar, pegar, ¿cierto? Me traigo la rigidez del elemento 3 asociada, me queda cargada mi matriz de rigidez y hago los cambios, ajustes de forma respectivos, que sea el elemento 3 y indico la conectividad respectiva, U3 y U4. U3, U4. Vector de cargas del elemento 3. ¿Cuál es mi vector de cargas del elemento 3? Los 10 kilonewtons. ¿Seguro? Eso está en el Profe, elemento 3. una Señor, pregunta. Ahí estamos haciendo el PJ y PJ o UI y UJ. Es que me confundí. en el vector de cargas tenemos P. Tenemos esto. Estamos haciendo estas cargas. O sea, P. Ok, Sí. ok. Entonces solo tendría PJ, ¿no? Hay formas de hacerlo. Algunos me dicen, póngale cargas en el nudo final, en el nudo 4. ¿Sí? Aquí esta numeración está asociada a lo que ustedes me dijeron acá de dónde a dónde iba. ¿Sí? Si vas de 1 a 2, aquí es 1 y U2. Entonces, 1 sería, el 1 sería el I y el 2 sería el J. Aquí lo que me están diciendo es póngale en el nudo J. ¿Sí? Pero yo les digo acá, ojo, aquí estamos hablando de vectores de carga de cada elemento.
el elemento viene desde aquí, desde esta frontera, después de iniciar el nudo 3, hasta llegando, pero no incluyendo el nudo 4, ¿sí? Por eso es importante diferenciar cuáles son elementos y cuáles son nudos, ¿sí? Para mí este es elemento, este es elemento, este es elemento, y los nudos son los puntos de conexión. Esta carga 4, perdón, esa carga de 10 kilonewtons, sí está siendo aplicada en el nudo número 4. Nudo número 4. En el elemento 3, yo no tengo cargas. Como no tengo cargas, por eso es que le estoy dejando como 0, 0. Ya ustedes vieron que en el procedimiento, más adelante, tenemos un paso que nos dice, ojo, hay que sumar vectores de cargas nodales. Entonces, cuando veamos esos vectores de cargas nodales, allí sí debemos de incluir esta carga de 10 kilonewtons que está en el nudo 4. ¿De acuerdo? Es para no repetir información. Algunos autores automáticamente aquí incluyen la carga de los 10 kilonewtons, pero vamos a ver por qué va a ser un poquito diferente. Creo que es más fácil de entenderla desde este punto de vista para no cometer errores más adelante cuando nos devolvamos a la obtención de acciones internas. Entonces, el primer paso, el diligenciamiento de matrices de rigidez y vectores de carga de los elementos, ¿quedó claro? Importante esta conectividad. Bueno, ¿con qué continuamos? Transportar matriz de Transportar rigidez. matriz. Ok. Bueno, eh, aquí tenemos que decir una pausa y decir que no sé si alcanzan a ver el amarillo de las coordenadas del sistema coordenado que estoy planteando para este elemento. ¿Sí? Aquí dijimos que esta matriz está definida para las coordenadas locales del elemento y las coordenadas locales del elemento se rigen diciendo que van del X, mi eje X, va del nudo inicial al nudo final. Para este caso, del nudo I al nudo J, por eso es que mi X tiene esa dirección, ¿sí? Y perpendicularmente, por regla de la mano derecha, voy a tener Y en dirección vertical y Z saliendo de la pantalla, ¿sí? Coordenadas locales cada elemento. Ahora bien, también yo tengo unas coordenadas globales de toda la estructura y son las que aquí también tengo en amarillo, ¿sí? Entonces, el eje X, digamos que es así, prácticamente la vamos a tener siempre, eje X que sea horizontal, eje Y que sea vertical. Cuando ustedes me definieron que el elemento 1 iba de 1 hacia 2, me están diciendo que el eje X de este elemento 1 es horizontal. Ese X es horizontal y coincide con el eje X, ¿sí? Para el elemento 1. Para el elemento 2, si va de 2 a 3, entonces empiezo en 2 el X y va hacia 3. Vean que ese eje 2, ese eje local del elemento 2, también coincide con el eje global del sistema. Lo mismo ocurre con el elemento 3 que va de 3 hacia 4. Si fuera, por ejemplo, ese elemento 2, no de 2 a 3, sino de 3 a 2, vean que ahora el X viene es de adelante para atrás. Entonces ya tiene una implicación adicional, ¿sí? No quiero, de momento, complicarlo de esa forma, pero sí es para que lo tengamos presente que esta definición, que es aparentemente como tan banal a esta altura del partido, sí va a tener una implicación importante. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que para este caso, los ejes locales de los elementos 1, 2 y 3 coinciden con el eje global del sistema
y por tal motivo no tengo que hacer transformación, ¿sí? En otras palabras, ya esos elementos están en coordenadas globales, ¿sí? Para este caso. Aquí yo podría incluir eventualmente otra columna que valdría la pena que, aunque ahorita no sea importante, más adelante puede ser relevante, que va a ser este ángulo. Ángulo entre eje local del sistema y eje global del sistema. Como el eje local y el eje global son iguales, entre ellos dos no hay ninguna diferencia, el ángulo va a ser 0. ¿Estamos? Para este ejercicio en particular, donde me interesa es que ustedes empiecen a mirar cómo funciona el sistema, todavía no voy a hacer una transformación de coordenadas. La haremos obviamente más adelante. De momento, lo que queremos es ver cómo funciona el sistema. Entonces, tengo sistema local para cada elemento, sistema global para el sistema. Recordemos que nosotros primero vamos del elemento al sistema y después nos volvemos al elemento. Aquí necesitamos diferenciar eso. Entonces, coinciden ejes locales del sistema con ejes locales del elemento. Por eso, ese paso que me están diciendo no lo vamos a tener en cuenta. Canales a ejes globales. Y aquí voy a dejarle la nota de momento. Voy a escribir coinciden los sistemas. Bueno, ¿sí? ¿Se entiende? No nos escucho. Sí, ¿Siguen señor. conectados? Ok. Señor, sí se Entonces, entiende. este es ese caso particular de lo que tenemos acá. Más adelante veremos que eso se puede presentar para un elemento, para dos elementos o para ningún elemento. ¿Sí? Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. Que pues eso también tiene unas implicaciones importantes dentro del desarrollo mismo del método. ¿Qué seguimos? Si ya tenemos todo transformado en ejes locales y ejes globales. Ensamble de matrices de rigidez y vectores de carga de los elementos en sistema global. Inclusión de vector de cargas nodales. Y acá, pues, digamos que también voy a poner de una vez inclusión. Pues voy a hacerlo por parte. Bueno, el método matricial funciona de acuerdo con la cantidad de nudos que tenga la estructura. Para este caso, ¿cuántos nudos tiene la estructura? 4. 4, ¿sí? Ya hablo de la estructura porque es en general. Es nudo 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4, o como los quieran llamar, A, B, C, D, ¿cierto? Tengo 4 nudos en la estructura. Cuando estamos hablando de carga axial, solamente carga axial, ¿ustedes recuerdan el concepto de grados de libertad? Digan que sí, digan que sí, digan que sí. Grados de libertad. No, ingeniero.
No, ok. Bueno, grados de libertad se asocia a a la posibilidad de deformación, posibilidad de desplazamientos que exista. ¿De acuerdo? En este caso, pues si yo tengo aquí nuevamente, vuelvo a mi matriz, si en este nudo I, ¿cierto? Yo le aplico una carga P sub I, ¿cuántos grados de libertad tengo en el nudo I? ¿O cuántas posibilidades de desplazamiento tengo? ¿Una? Una, ¿cierto? Pues si mi carga, así como cuando les digo, si yo estoy parado y me empuja, un amigo llega y me empuja hacia la derecha, pues ¿hacia dónde me voy a mover? Hacia la derecha, ¿sí? Si tengo ese nudo y la carga está aplicada hacia la derecha, pues hacia ese sentido me voy a mover. ¿Se me pueden desplazar verticalmente? Pues para esta condición en particular no, porque yo no tengo cargas aplicadas verticales, ¿sí? Más adelante veremos ya esa consideración. Pero para este caso tengo un solo grado de libertad, que es ese U. O sea, estos U's son grados de libertad. Como tengo, para cada nudo tengo una posibilidad de desplazamiento. Ahora vuelvo aquí a la estructura. Tengo 4 nudos. ¿Cuántas posibilidades de desplazamiento voy a tener? 4. 4. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas posibilidades de desplazamiento? U1, U2, U3 y U4, ¿cierto? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es una matriz general muy grande para mi estructura. En esa estructura que yo tengo, voy a tener 4 posibilidades de desplazamiento. Voy a ponerla acá. Y voy a decir que mi elemento 1, cómo aporta dentro de la rigidez de la estructura. Esta es la matriz de mi estructura. Tengo 4 por 4. Ustedes desde antes pudieron conocer el tamaño de esa matriz. Si tengo 4 nudos y estoy hablando solamente de carga axial, tengo 4 posibilidades de desplazamiento. Entonces, 4 por 1, 4. Mi matriz me va a dar de 4 por 4. Y yo les dije hace un momento que si bien esto es una suma de matrices, es una suma geoposicionada, si queremos verlo así. ¿Por qué? Porque es que este elemento 1, veamos lo que está acá, ese elemento 1 solo va a estar aportando rigidez en las posiciones 1 y U2, ¿sí? Entonces, vengo a mi matriz de rigidez, busco esas posiciones 1 y U2, ¿cierto? Y llevo la rigidez particularmente a donde la necesito. Entonces voy a decir, ojo, aquí está el aporte de la rigidez del elemento 1 dentro de toda la rigidez de la estructura. Y de igual forma, pues, como digo que voy a ensamblar también vectores de carga, que están acá, ¿cierto? Pues ese es el vector de carga del elemento 1, que será este, que para este caso no tengo carga. Allí tengo la matriz de rigidez del elemento 1 vista desde la matriz de rigidez completa de la estructura. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, aquí lo que hago es posicionarla en la matriz completa de la estructura, que dijimos que es de 4 por 4 porque tengo 4 nodos y un grado de libertad por cada nodo. Voy a hacer lo mismo para mi matriz de rigidez del elemento 2. Voy a copiar esta forma. Elemento 2. ¿Dónde pongo los términos de la matriz de rigidez del elemento 2?
En U2, U3. U2, U3, perfecto. Entonces aquí busco U2, U3, ¿cierto? U2 con U2, por eso fue que yo puse aquí como estas celdas, ¿cierto? Son nombres para que también ubicarlos. U2 y U3, recuerden que se ensambla son siempre eh, en sistema global. Aquí pues nos coincidían, entonces por eso estoy tomando las del sistema local, nos coincidían, pero en sentido estricto deberíamos tener la del sistema global. Ya más adelante vamos a ver una argumentación de por qué son iguales. Ahorita nos preocupamos por la solución del método. Y el elemento 3, ¿dónde pongo los términos del elemento 3? El elemento 3. En U3, En U4. U3 U4. U3, U4, entonces traigo U3 acá, U4. Entonces vemos que esos términos, o sea, que no van a estar aportando en toda la matriz, sino en unos lugares en particular. Y ahora lo que voy a hacer es, como tal, ensamblarla. De hecho, este es un paso que yo siempre hago, solo para que ustedes vean dónde es que aporta cada una de ellas. No es que sea necesario, pero ahora sí voy a superponerlas. Entonces voy a traerme la matriz del elemento 1, matriz del elemento 2, matriz del elemento 3, y veo cómo queda ensamblada la matriz completa, ¿cierto? Y obviamente el vector de cargas. ¿Sí? Veo que aquí tengo la matriz del elemento 1, no se me provoca ponerle como un colorcito, bueno, voy a ponerle aquí como un achurado, bueno, achurado no, como un bloque. Aquí tengo la matriz del elemento 2, aquí tengo la matriz del elemento 3, y vean que los nudos 2, ¿sí? Aquí voy a tener la suma de rigideces en el nudo 2, los 40.000 que trae el nudo final del elemento 1, más los 10.000 que trae los, eh, el elemento inicial o la rigidez inicial del elemento 2. Lo mismo acá pasa con los 10.000 y los 5.000, ¿sí? Ahorita para este ejercicio que tiene tres elementos, pues es fácil de ver, pero piensen en estructuras más complejas. Entonces, donde ya todos estos cálculos no van a ser como tan claros, sino nosotros porque aquí estamos siguiendo el proceso muy de la mano, pero ya cuando tengo unas estructuras más complejas, de mayor cantidad de elementos, pues nos damos cuenta que eh, estas matrices pueden tomar unos tamaños bastante considerables, ¿sí? Aquí también ensamblé mi vector de cargas del elemento. Y ahora, según me dijeron, necesitamos conocer el vector de cargas nodales, ¿sí o no? ¿Cómo quedaría compuesto mi vector de cargas nodales? Por máquina. ¿Cómo quedaría?
¿Tengo cargas en los nudos? Solo en el nudo 4. En el nudo 4. Ok, de estas 4 celdas, ¿cuál corresponde al nudo 4? Cuatro. La última, La ¿cierto? última. Aquí estamos diciendo que esta corresponde al nudo 1, que esta corresponde al nudo 2, que esta corresponde al nudo 3 y esta corresponde al nudo 4. Ok, en el nudo 4 voy a aplicar mi carga nodal. ¿De cuánto? De 10.000 newtons. 10.000 newtons, ¿sí? Importante eso. Aquí nuevamente, ¿saben? La pongo en rojo porque es un dato que estoy incluyendo manualmente. Acá no voy a tener cargas, voy a poner ceros, ¿sí? Importante que me digan 10.000 newtons por dos cosas. Uno, unidades, ¿sí? Recuerden que aquí teníamos el modo de elasticidad de newton milímetro, entonces las cargas tienen que ser en newtons. Y que sea 10.000 y no menos 10.000. ¿Por qué? Porque si fuera menos 10.000, tendríamos una carga con presión. Entonces ya ahí me alteraría la respuesta de la estructura. ¿Sí? Entonces, importante. Aquí entonces es donde les digo que prefiero yo incluir las cargas nodales. Ya ahorita vamos a ver otra afectación que tendría incluirla acá dentro de este elemento 3. Aunque les reitero, hay autores que lo hacen de esa forma, pero me parece a mí que puede llegar a ser un poco confuso. Pero si se entiende, pues no habría lío. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. No, señor. ¿Vamos No, bien? ingeniero. El ensamble de las matrices. Sí, ven que es una suma, pero no es cualquier suma, por eso yo les decía, es una suma geoposicionada, si lo queremos ver así, porque va a ser con ciertas coordenadas, que implica que haya ceros acá en estos términos. Por ejemplo, U1 y U4, que implica que haya ceros allí. ¿Alguna idea? Pues miremos el nudo 1 y miremos el nudo 4, ¿sí? Porque ¿Qué, esta celda nos va a relacionar nudo 1 y nudo 4, señor. qué pena, ingeniero? Pues que no se genera desplazamiento en ese elemento, en ese nudo, perdón. No necesariamente. Aquí lo que quiere decir es que vean, yo no tengo ninguna relación de rigidez entre el nudo 1 y nudo 4, ¿sí? Son dos nudos que están desconectados. Bueno, que tienen de pronto aquí un caminito que de 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, que lo representa como esta trayectoria, ¿sí? Pero directamente el nudo 1 y el nudo 4 no tienen relación. Por eso es que aquí esos valores son cero. ¿Sí? Si yo tuviera aquí no sé, un elemento, un arco que viene desde el nudo 1 y me conecta al nudo 4, bueno, entonces ya este término, el 1, 4 y el 4, 1, pues deberían tener algún término diferente al 0. ¿Sí? Eso es lo que representa. Otra cosa importante, cuando ustedes operen matrices, revisen que todas las celdas tengan algún valor, así sea 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tienen ningún valor, cuando operen el Excel, les va a generar un error. Entonces, ahí les doy otro tip. Bueno, tenemos ensamblado matriz de rigidez, tenemos ensamblados vector de cargas en coordenadas globales, cargas en los elementos, y ya también generamos el vector de cargas nodales. ¿Qué hacemos ahora?
La reducción del sistema. De acuerdo a las cargas de apoyo. Reducción del sistema. Bueno, entonces para la reducción del sistema habíamos dicho que dependemos de los apoyos, ¿cierto? ¿En cuál de estos 4 nudos tengo yo apoyo? El 1. En el 1. En el nudo 1, perfecto. ¿Listo? Aquí, ¿listo? Aquí. Tengo por allá un eco. En este sistema de fuerzas, rigidez, desplazamientos, habíamos dicho que los desplazamientos era lo que desconocíamos. En este caso, estos desplazamientos los desconocemos. Pero al decir que el nudo 1 es un apoyo, ¿cierto? Ese desplazamiento sí lo conocemos. ¿Cuánto va a ser? Cero. 0. 0. Entonces, como ya lo conocemos, voy a tomar ese vector, ¿cierto? Que le voy a poner un colorcito. Tanto el vector fila como el vector columna asociado, y no los voy a tener en cuenta para la solución. Solo voy a tener en cuenta estos otros términos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el 1, pues, ¿para qué lo calculo si ya sé cuánto es? Entonces, voy a ver mi matriz reducida como solo que contenga U2, U3 y U4, ¿cierto? Que serán estos términos, ¿cierto? Los que quedaron sin sombrear por este vector de desplazamientos, ¿sí? Y el vector de fuerzas que voy a obtener va a ser ¿cuál? Lo que me quede, ¿no? Aquí ya las voy a unir. Estas fuerzas del elemento más estas fuerzas nodales. Entonces tengo un sistema de K por delta igual a P. Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Se acuerdan cómo se soluciona? Diferentes métodos. Pues para este caso que estamos utilizando Excel, que estamos utilizando una herramienta, pues deberíamos implementarlo desde acá directamente, ¿cierto? Y pensando que más adelante no solamente vamos a tener 4 nodos, perdón, sí, 4 nodos y un grado de libertad en cada nudo, sino que puedo tener 2, 3 grados de libertad en cada nudo y hasta más, y pues mayor cantidad de nudos. Entonces, pues, la forma, si se acuerdan, es que yo invierto esta matriz, la multiplico por el vector de cargas y obtendría mi vector de desplazamientos. ¿Sí lo recuerdan? De allá de álgebra lineal, Pues no me acordaba, que digamos, tengo de esta, llevarla, por ejemplo, ponerla como, ¿cómo es que se dice eso? O sea, se multiplica por la matriz identidad y se halla la inversa. Puede ser una bueno, opción. también, ¿sí? Aquí pues digamos que voy a plantearla así para que veamos cómo es el procedimiento, ¿sí? Que voy a decir, ojo, no sé si algunos de ustedes ya hayan operado matrices aquí en Excel, pero pues tiene un manejo particular. Primero, voy a invertir esta matriz, ¿cierto? La matriz inversa, una matriz de 3 por 3, pues va a ser otra matriz de 3 por 3. Aquí le estoy haciendo el campo. Y la fórmula va a ser M inversa, abro paréntesis. Pucha, aquí tengo problema de teclado. Un momento. Abro paréntesis, M inversa, abro paréntesis, selecciono la matriz, cierro paréntesis y oprimo, antes de cualquier enter, antes oprimo Control Shift y Enter. Cuando oprimo Control Shift Enter, ya lo toma como una operación matricial. Y si se dan cuenta, arriba en la barra de fórmulas aparece como entre unos corchetes porque está tomándolo como una operación matricial. Ingeniero, qué pena, otra ¿Puede, vez, si ¿puede puede repetir? repetirlo? Es que
Solo lo hice en la casilla 1 y cuando se arrastra da como error. No hay que arrastrarlo. Hay que seleccionar todas las celdas de una vez de la matriz de llegada. Entonces es importante que ustedes conozcan qué operación van a obtener, de qué tamaño va a ser la operación que van a obtener. No es arrastrando, no se puede arrastrar. ¿Sí? Entonces, selecciono mi matriz de 3x3 para este caso. Y digo, la fórmula es M inversa, abro paréntesis, selecciono la matriz como tal, cierro paréntesis, Control Shift Enter. Listo, sí, me dio lo mismo. ¿Sí da lo mismo? Sí, señor. Genial. Listo, entonces dijimos que aquí podemos Sí, comprobar una señor. cosa, ¿no? Que si esta matriz original la multiplico por esta inversa, ¿qué matriz voy a obtener? La identidad. Identidad. Debería ser Identidad. la identidad, ¿cierto? Pues voy a hacer aquí la comprobación ahí de momento, solo como para garantizar que sí es cierto. Entonces, más M, si multiplico una matriz de 3x3 por otra de 3x3, me va a dar una matriz de 3x3, ¿no? El comando, pues ya abrí la celda, seleccioné las celdas que necesito, mmult, selecciono la matriz 1, selecciono la matriz 2, cierro paréntesis, control shift enter, y ahí efectivamente estoy obteniendo la matriz identidad. Profe, qué pena, ¿lo puedo volver a repetir? Es que se trabó y no alcancé a ver. mmult, así como lo hicimos ahorita, pero con mmult, que es la operación que tengo aquí arriba. Entonces, mmult, matriz 1, ¿cierto? Punto y coma, bueno, ¿qué dice? Mmult, punto y coma, matriz 2, ¿cierto? Cierro paréntesis, control shift enter, y ahí ya tengo la operación. Listo, ingeniero, gracias. Sí, ahí solo estoy comprobando que sí es la matriz inversa. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ir afianzando el cálculo, la operación entre matriz. Ahora sí, pues voy a calcular mi vector diciendo que esta matriz de 3x3 por un vector de 3x1 me va a dar un vector de 3x1, ¿cierto? Ya ustedes lo revisaron en el material de álgebra lineal que les envié. Entonces, va a ser la misma multiplicación, mmult. Ahora multiplico esta matriz inversa, la multiplico por este vector de cargas, cierro, control shift enter y obtengo unos valores de desplazamiento. Profe, una pregunta. ¿Es Señor, necesario hacer el control shift enter? Es que digamos cuando sí. compramos la identidad no hice control shift enter y me dio aún así. No sé. No sé, a mí siempre me pide control shift enter. Profe, ¿puedes repetir ese último paso, porfa? Esta, mmult,
La multiplicación de esta matriz inversa por este vector de cargas. ¿Sí? Entonces, selecciono los campos que necesito, ¿sí? Donde voy a llegar, más mmult de esa matriz inversa por mi vector, cierro paréntesis, control shift enter. A mí no me sirve. El tamaño de las matrices es adecuado, de 3×3 por un vector de 3×1. Sí, voy a repetirlo. Ya, ahora sí. Sí me dio lo mismo, ¿Sí ingeniero. les dio? ¿Y qué unidad nos va a dar esto entonces? Si son desplazamientos. ¿Metros? Milímetros. 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 Entonces, vean, volvamos nuevamente a la interiorización que tenemos del ejercicio. Sacamos por la mano, sacamos por la ventana la mano, allá estamos en el tercer piso, con nuestra gran estructura, nuestro gran varillón, ¿cierto? Con 3 secciones, con un carro allá, un carrito, digamos, liviano, que pesa 1 tonelada, colgado en la punta, y estamos diciendo que en el nudo 1, ahí donde ustedes lo tienen con su inmensa fuerza, el desplazamiento va a ser 0, ¿cierto? Mientras que en el nudo 2, o sea, al terminar el elemento 1, el desplazamiento va a ser de 25 milímetros, perdón, 0,25 milímetros, un cuarto de milímetro. En el nudo 3, el desplazamiento va a ser de 1,25 milímetros y el desplazamiento en el nudo 4 va a ser de 3,25 milímetros. 3 milímetros, ustedes cogen la regla otra vez y dicen, pero es que 3 milímetros no es nada. Pues démonos cuenta que todo está asociado a la rigidez del acero. ¿Sí? 23 milímetros. No, pues que prácticamente eso no se me deforma nada. Con todo ese carro y demás que está colgando en ese pedacito de varilla. ¿Sí? Pero pues de 4 centímetros cuadrados, 2×2, que sigue siendo pequeña, pero el material está aportando bastante en la rigidez de toda la estructura. ¿Cómo vamos como procedimiento? ¿Se ha entendido? Sí, sí, señor, sí, se entendió. Sí, señor. Profe, Bueno, señor. ¿podría explicar otra vez rápidamente lo de grados de libertad? Que eso fue lo que no me quedó un poco claro. Creo que se va a utilizar bastante. Todo el tiempo. Bueno, grados de libertad son las posibilidades de desplazamiento que tiene un nudo, ¿sí? Para este caso particular, si yo aplico cargas horizontales, o bueno, cargas axiales, porque esto lo puedo plantear verticalmente, ¿cierto? Si yo aplico una carga axial sobre un nudo, donde la carga es colineal con el elemento, pues no tengo otra posibilidad sino que ese nudo se me deforme en ese sentido, ¿sí? Para el caso de carga axial. Entonces, ese nudo I, cada nudo, va a tener un grado de libertad, va a tener una posibilidad de desplazamiento. ¿Sí estamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, señor. Si tengo una barra con 2 nudos, pues en una barra voy a tener 2 grados de libertad. Uno asociado al nudo I y uno asociado al nudo J. Pero pues cada nudo como tal va a tener un grado de libertad, una posibilidad de desplazamiento a nivel elemento. Ahora a nivel estructura, pues resulta que este nudo 1 tiene una posibilidad de desplazamiento, ¿cierto? O sea, un grado de libertad. El nudo 2 también, porque la carga es axial. El nudo 3 también. El nudo 4 también. Entonces, pues en general, para mi estructura, tengo 4 grados de libertad.
Cuando veamos flexiones vamos a dar cuenta que este nudo pues, tiene un giro o tiene una carga, una deformación vertical, entonces va a tener 2 grados de libertad, pero más adelante lo veremos. De momento es 1, ¿sí? Entonces, 1 grado de libertad, que es una deformación axial, 1 grado de libertad por 4 nudos me va a dar 4 grados de libertad. Por eso es que mi matriz de la estructura va a ser de 4 por 4. Ah, Y ok, eso, entonces, señor, digamos, si fueran 3 sería de 3 por 3 y así, si fueran, o si sea, fueran siempre ¿qué? va a Si ser fueran igual, 3 nudos, serían cuadradas siempre la matriz, la matriz dependiendo. siempre es cuadrada, siempre va a ser cuadrada. Ok. Y bueno, y esa notación es bastante importante. Vean que es una matriz cuadrada y aparte es una matriz simétrica. Si nos damos cuenta, todas estas matrices son simétricas. Son simétricas. Eso es algo que les digo a ustedes de chequeo cuando estén haciendo el ensamble de pronto para unos sistemas de mayor complejidad. Es simétrica, esta que me da el ensamble, ¿sí? Con diagonal positiva, ¿sí? Lo vamos teniendo en cuenta. Tanto esta matriz general como la matriz reducida, obviamente, viene de allá. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros desde el comienzo, conociendo el ejercicio, ya sabemos de qué tamaño va a ser nuestra matriz de rigidez. Tanto la global, que es esta, como la reducida. ¿Por qué? ¿Por qué la reducida? Porque yo digo, tengo 4 nudos, va a ser de 4 por 4. Ah, pero es que este nudo 1 tiene ya los desplazamientos conocidos, es un apoyo. Entonces va a ser de 3 por 3, ¿sí? Y los desplazamientos desconocidos en mi sistema van a ser el desplazamiento en el nudo 2, desplazamiento en el nudo 3, desplazamiento en el nudo 4. O sea, estos que calculamos nosotros aquí. Aquí puedo incluir el desplazamiento en el nudo 1. Sí, claro que sí. ¿Cuánto va a ser? 0. ¿Necesité calcularlo? No, pues no fue necesario porque sabíamos que era un apoyo, entonces el desplazamiento ya era conocido. Sí, muy bien. Esos apuntes y solicitar esas aclaraciones a tiempo creo que es fundamental. Muchas veces, ya cuando estamos empezando con carga axial, después vamos a ver cerchas, vamos a ver vigas, vamos a ver pórticos, vamos a ver parrillas, y si no tenemos claro el concepto de grado de libertad, pues podemos malinterpretarlo y eventualmente dimensionar las matrices de una forma errónea. Nos falta la segunda parte, que es irnos de estas deformaciones del sistema global a nuevamente al elemento. ¿Cómo es que esas deformaciones en cada nudo repercuten sobre el elemento? Pues para este caso como cargas axiales. Eh, Dado el tiempo que tenemos, yo creo que es mejor que lo dejemos para la siguiente sesión, ¿sí? Para complementarlo, pero pues sí me interesa que ustedes vayan familiarizándose con este método. Veamos que hemos seguido el mismo procedimiento. Bueno, yo creo que aquí me hace falta un paso que es solucionar, puede ser. Reducción y solución del sistema, puede que lo incluya acá. Vemos que no es algo de mayor complejidad, pero pues sí es de cuidado. Y sobre todo que si, por ejemplo, acá yo le quito este negativo, ¿cierto? Ahí aparentemente no hace nada, pero bueno, ahí no repercute este, pero acá en este sí nos va a repercutir. Sí nos va a causar algún problema en el cálculo de los desplazamientos. ¿Sí? Solo por cambiar un signo, vean lo que pasó. Ya me están dando unos desplazamientos diferentes. Entonces, es una metodología, si es muy buena en cuanto a su programación, la calidad de la programación, mejor dicho, tiene que ser casi que perfecta. O si no, pues vamos a tener errores en el desarrollo del método. Este método, si ustedes se dan cuenta, pues al momento que hemos hecho, lo hemos desarrollado,
¿sí? Hemos calculado los desplazamientos, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que nos permite calcular tanto desplazamientos como las reacciones, como las fuerzas internas de los elementos, que va a ser el propósito de nuestra siguiente clase. ¿Sí? Entonces es el método más completo, pues se dan cuenta que aquí estamos programándolo, básicamente esto es un SAP que nosotros vamos a hacer para esta estructura, vamos a hacer la próxima sesión también un análisis de sensibilidad, de cómo es que, qué tanto afectan los valores que tengo en rojo, que son los que estoy digitando a mano, ¿cierto? Los valores de mi estructura en la respuesta como tal del sistema. Y lo vamos a validar también en SAP para ver qué grado de precisión estamos manejando. Aquí versus el que maneja el programa, el software ya comercial. ¿Listo, chicos? Entonces, si no hay dudas, péguenle una repasadita y nos vemos en nuestra próxima sesión para dar culminación para culminar este ejercicio. ¿De acuerdo? Hasta luego, profe. Listo, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, muy buen día para todos. Hasta luego, profe. Buenos días. Gracias. Hasta luego, Ingeniero, ingeniero, Hasta gracias. luego. ¿ya tiene 5 minutos que nos puede regalar? Listo. Es que es para verlo.